Dios los bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga, Yahvé me lo bendiga y lo guarde. Bueno, como siempre, un placer transmitir por estos medios, predicar, comunicar, anunciar la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, un gran honor y una gran responsabilidad, todo a la vez. Así que, bueno, le doy gracias a Dios por este privilegio. Y le pido a Él que me use a pesar de mis debilidades, de mis flaquezas y de mis pocas virtudes, para que su nombre sea glorificado. En el nombre de mi Señor Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Como tengo varios versículos que discernir el día de hoy, por cuestión de tiempo no voy a hacer el resumen que siempre hago. Así que vamos a comenzar directo leyendo la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar entonces, hermanos, a leer. Vamos a leer primero. Vamos a leer Hebreos 5, 11 a la 14. Lo leo, lo interpreto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego leemos lo demás. Amén. Vamos a terminar hoy el capítulo 5 y luego iniciamos el 6. Amén. Que vamos a leer los versículos del 1 al 8. Vamos a terminar el capítulo 5 del 11 al 14 y comenzar el 6 y llegar hasta el 8. Amén. Bueno, vamos a estar ahora leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Que el Señor mi Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios de todo lo que esperamos en Cristo, sea grandemente glorificado y anunciado en esta hora por mí, siervo inútil suyo que soy. Amén, amén. Tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, dice el versículo 11, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, les dicen que se les expliquen de nuevo las cosas sencillas. La cosa más sencilla de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Los que se alimentan de leche son como niños de pecho incapaces de jugar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben jugar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, recordemos un poco el contexto, como siempre le digo, estos hermanos hebreos, santos de Dios, hebreos que creían en Cristo, estaban menguando en su fe, estaban dudando, se estaban debilitando y estaban pensando volverse al judaísmo, ¿eh? Por causa de las persecuciones, los maltratos y todo lo que por ser cristianos ellos estaban afrontando. Pablo les explica a ellos que Cristo es el sumo sacerdote según la clase o de la misma clase que Melquisedec. Por tanto, no tenemos que desmayar, no tenemos que dudar, no tenemos que flaquear. Y si hacemos todo eso, recordemos que tenemos a uno en los cielos que intercede por nosotros para siempre, que es sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y recordemos que este sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros porque experimentó todo lo que yo y tú experimentamos, pero sin pecado. Recordemos eso cuando tú mengues en la fe, cuando te venga la prueba, el desierto, el día malo, la tribulación, no pienses en abandonar. Invoca a Cristo, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec,
Invoca a aquel que vive por ti para interceder siempre delante del Padre. Invoca a aquel que quiere lo mejor para ti, que es poderoso para salvarte, independientemente de la situación en que te encuentres y de la necesidad que tengas. Amén. Entonces Pablo continúa diciendo, ahora sí vamos a interpretar. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil de explicarlo porque ustedes son lentos para entender. O sea, ¿de qué asunto le está hablando? De Cristo como sumo sacerdote. Pablo quería profundizar más en ese asunto. Pablo tenía el sentido de profundizar más sobre el sacerdocio de Cristo, de explicarle más profundamente sobre este y sobre en qué consistía el sumo sacerdocio de Cristo, que es el único sacerdocio según la orden de Melquisedec. Amén. Pablo quería profundizar más en este tema. Pablo quería ir más a lo profundo sobre este tema, pero él dice, porque ustedes son lentos, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Pablo le dice, yo quisiera profundizar más acerca del tema de Cristo como sumo pontífice según la orden de Melquisedec. Yo quisiera explicarlo más a detalle, más profundamente. Yo quisiera darle comida más sólida a ustedes, pero lo que he notado es que va a ser difícil que ustedes lo puedan entender. O sea, aunque yo se lo explique, en la condición espiritual que ustedes se encuentran va a ser difícil de entender. Va a ser difícil que ustedes me entiendan, porque ustedes son lentos para entender. Amén. Entonces ellos no estaban espiritualmente capacitados, no estaban espiritualmente maduros para recibir cosas más profundas acerca del tema que Pablo estaba hablando. Amén. Me gusta también como lo dice Reina Valera. Vamos a un momentico a Reina Valera, ¿ves? ¿Ok? Estábamos en DHH, ¿ok? En Dios habla hoy, amén. Sí, dice igual. Habéis hecho tarde para oír. En la otra dice lento para oír, amén. Es igual, amén. Nos quedamos con DHH. Me está gustando más para, para la carta a los hebreos DHH, amén. Dios habla hoy. Entonces, bueno, eso es lo que Pablo está diciendo básicamente en el versículo 11. Yo quiero profundizar más, explicarles más, enseñarlo mejor acerca de Cristo como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para oír. Es decir, yo, Pablo, entiendo que si yo les explico cosas más profundas, no van a entender ni la jota. Amén. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. A cambio, necesita que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Han vuelto a ser débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Pablo le dice, ustedes ya llevan un buen tiempo en el cristianismo. Ya ustedes deberían ser maestros de la palabra de Dios y necesita que se lo vuelvan a explicar los fundamentos y necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas de la enseñanza de Dios. Esto, hermano, esto no puede servir para saber por qué ellos estaban dudando, por qué ellos estaban flaqueando en su fe, por qué ellos estaban a punto de tirar la toalla.
¿Por qué? Porque no habían crecido en la fe, porque su fe no había madurado, porque ellos espiritualmente no habían crecido y por eso no soportaban la tribulación que le había sobrevenido. Por eso no soportaban la prueba que Dios les había permitido experimentar por causa del Evangelio. ¿Por qué no la soportaban? ¿Por qué no resistían? ¿Por qué estaban pensando en volverse al judaísmo? Porque eran débiles en la fe, porque no eran suficientemente maduros en la fe ni espiritualmente. Y por esta razón ellos estaban pensando en volverse a judaísmo, porque por falta de madurez, por falta de crecimiento espiritual, ellos no estaban preparados para resistir todo lo que se le iba y se le estaba sobreviniendo por la fe que hay en Cristo Jesús. Entonces Pablo le dice, ya ustedes son viejos en la fe, ya ustedes para que fueran maestros, pero tengo necesidad de enseñarle o de explicarle las enseñanzas más básicas de Dios. Han muerto a ser tan débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Pablo les está diciendo, ustedes deberían ser maduros espirituales, pero en vez de eso, ustedes están tan débiles que necesitan que le den tetero, que necesitan que le den leche de pecho. Y por eso, por esa debilidad espiritual, por esa inmadurez espiritual, es que ellos estaban pensando en volverse atrás. Por eso, porque no eran maduros. Es como cuando hay alguien nuevo en la iglesia que hace la oración de fe y tal y cual, y uno ve, y pasa 1 o 2 meses y después uno no lo ve más. ¿Qué pasó con eso? ¿Será que perdió su salvación? No, ese hombre nunca fue salvo. Ese hombre que abandonó 2 meses después del evangelio, cuando le vino la primera prueba, ¿qué nos indica eso? Que su fundamento no estaba sólido, que él no estaba bien fundamentado en Cristo. Por eso cuando vino la tempestad, la lluvia, él nos resistió. Amén. Eso es inmadurez o parte de la inmadurez espiritual. Entonces, estos hombres, estos hebreos, estos cristianos judíos, no estaban bien firmes con respecto a los fundamentos. Porque si uno está firme en el fundamento que es Cristo Jesús y bien sólido en las doctrinas fundamentales del cristianismo, hermanos queridos, nadie nos mueve de allí. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo y mucho menos de la mano de Dios Padre que lo envió. Eso es mentira del diablo. Pero ¿qué pasaba con esta gente? Esta gente eran niños espirituales, no estaban bien fundamentados en Cristo, no estaban bien fundamentados en la doctrina básica de la fe. Y Pablo los está regañando diciendo, ustedes ya son viejos en la fe, ustedes ya deberían ser maestros en la fe, pero ahora yo tengo necesidad de explicarle a ustedes las enseñanzas básicas de Dios, o las enseñanzas más sencillas de Dios. Pablo diría, ya veo por qué están pensando tonterías de volverse a judaísmo. Claro, hermano, porque si no tenemos una base sólida, un fundamento sólido en las doctrinas esenciales de la fe, cualquier disparate que escuchemos, primeramente, cualquier disparate que escuchemos, es decir,
cualquier herejía que escuchemos nos la vamos a tragar. Primero, o sea, vamos a ser fácilmente engañados si no somos maduros en la fe y no estamos bien fundamentados en las doctrinas esenciales del cristianismo. Cualquier disparate que nos digan nos van a convencer. Y segundo, cuando venga la prueba, la aflicción, la persecución por la palabra, la persona que es inmadura espiritual, que es un niño en la fe, esa persona, por más que esa persona no va a aguantar la pela, no va a aguantar la presión, no va a aguantar la persecución, porque es inmadura. Yo me imagino a Pablo diciendo, con razón, es que ¿cómo no van a estar ustedes dudando y temiendo y debilitados en la fe si ustedes no han crecido espiritualmente? Ustedes no han crecido espiritualmente, ustedes siguen siendo niños espirituales y ya deberían ser adultos, ya deberían ser maduros espiritualmente. Pero ahora yo me veo en la necesidad de volver a enseñarle las cosas más sencillas de Dios. Me veo en la necesidad de retar del tetero leche de pecho, y yo pensando que ya ustedes eran unos hombres bien formados, bien maduros en la fe, pero ya veo que no. Estoy viendo que no es así. Y obviamente este estado espiritual en que los hermanos hebreos cristianos estaban, obviamente, por esto es que estaban dudando, por esto es que estaban flaqueando, por esto era que estaban pensando en volverse a judaísmo, porque obviamente en esa condición espiritual que estaban, obviamente no iban a aguantar la pela, obviamente no iban a perseverar, obviamente estaban muy flacos para aguantar los palos por causa del Señor. Flacos espiritualmente hablando, obviamente. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice, han vuelto a ser tan débiles que necesitan, que en vez de comida sólida necesitan tomar leche. Estaban tan desnutridos espiritualmente que Pablo les dice, miren, ustedes lo que necesitan es un tetero así de grande de leche espiritual. Ustedes necesitan volver al fundamento de la fe, pero ya. Volver a doctrinas básicas, pero ya. Y a afirmarse bien en ellas. Porque que esté firme en las doctrinas fundamentales en la fe, mire hermano, ese no se deja engañar, y ese, aunque el diablo se levante, aunque el infierno se levante, aunque la muerte se levante, se va a permanecer. Porque está bien fundamentado en Cristo. Pero el que no, es que es un niño espiritual, al primer palo que le den, va a mirar para todos lados para ver a dónde va a correr, a dónde va a correr. Amén. Entonces, esto es lo que le está diciendo Pablo a esta gente. Que eran niños de pecho, niños espirituales. Y los que se alimentan de leche como niños de pecho, son incapaces de jugar rectamente, claro. Ellos en esa condición espiritual, en el contexto en el que estaban, ellos lo que menos iban a pensar era en perseverar. Ellos lo que menos iban a pensar, lo que menos se les iba a venir a la mente primero era Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Lo que Pablo le ha explicado, Moisés, los testimonios de Moisés de Cristo. Eso a ellos no les iba a venir a la mente, hermano. ¿Por qué? Por la condición espiritual que estaba. Por eso que Pablo se lo recuerda. Por eso que Pablo le recuerda, hey, consideré a Cristo que fue mayor que Moisés, consideré a Cristo que es de la misma clase, que tiene sacerdocio, de la misma clase
Melquisedec, no se me rindan, porque Cristo está por ustedes, porque Cristo puede interceder por ustedes eternamente, porque Cristo es superior a Moisés. Amén. Entonces, claro, ellos en esa condición espiritual, los hermanos hebreos en esa condición espiritual, obviamente no iban a ver estas cosas, por eso que Pablo se las da a ver. Amén. Por eso es que en medio de la tribulación, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban pensando ellos en medio de la tribulación y la persecución? ¿Qué para qué tengo? Yo mejor me quito de aquí antes que me maten. Eso era lo que ellos estaban pensando, ¿no? Yo mejor abandono el cristianismo antes que me maten. Claro, porque no podían juzgar correctamente, porque no eran espirituales, porque no eran maduros en la fe. Entonces, el contexto que estaban viviendo los estaba superando, porque eran niños espirituales. Entonces, el miedo a la muerte también estaba haciendo su trabajo en ellos, y por ende ellos no jugaban rectamente, sino que pensaban, no, pero es que seguimos así aguantando palos y corriendo de aquí para allá, va a llegar un momento que nos van a matar. Eso era lo que ellos estaban pensando. Entonces no estaban jugando rectamente las cosas, rectamente, espiritualmente las cosas, porque eran niños espirituales, niños de pecho. Aquí los llama Pablo en la Reina Valera, en DHH dice niños de pecho. La comida sólida para los adultos, para los que ya saben jugar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, recordemos que Pablo quería darles a ellos, hablarles más acerca de Cristo como sumo sacerdote eterno según la orden de Melquisedec, pero Pablo dice, no, pero ustedes no pueden tolerar esto. Esto va a ser muy difícil. Yo se los puedo explicar, pero ustedes no me lo van a entender, porque son niños espirituales. Y por esta mala condición espiritual, es que ustedes están pensando disparate, están pensando locura, están pensando tonterías de apostatar. Cuando tienen un Cristo que murió y resucitó por nosotros, cuando tienen un Cristo que es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés, que es mayor que es de la misma orden que Melquisedec, y ustedes no lo están aprovechando, ustedes no están clamando a Él, ustedes no lo están invocando, ustedes no están buscando acercarse a Dios por medio de Él. ¿Por qué? Porque están viendo la prueba y la tribulación, y como son niños espirituales, ustedes no hacen lo que una persona madura espiritualmente hace, que es invocar al Señor en el medio de su aflicción, invocar al Señor y Él me libró. Amén, gloria a Dios. Pero ellos no hacían eso porque no juzgaban bien la situación que ellos estaban viviendo por su falta de madurez espiritual. Amén. La comida sólida, lo más profundo de la palabra de Dios, lo que Pablo quiere que tú y yo entendamos y creamos, lo más profundo de la palabra de Dios es para lo que estamos acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo, que nos habemos ejercitado en ello. Amén. Con esto, hermano, terminamos el capítulo 5. Vamos al 6 y vamos a leer del 1 al 8. Amén. No del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea Dios ministrándome por medio de este capítulo también, para que su nombre también sea glorificado a través de él, y él reciba toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén.
Vamos a leer del 1 al 8. Sí, vamos a leer hasta el 8, que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy, obviamente. Así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando de lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No vamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, la enseñanza sobre el bautismo, el imponer manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Es lo que haremos si Dios lo permite, porque lo que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron en el Espíritu Santo, y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no podrán, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra de la lluvia que cae en abundancia sobre ellas si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios, pero si da espinos y cardos, no vale nada, cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Amén. Amén. Entonces vamos a usar aquí a Reina Valera de 60. Amén. Estoy alternando entre las dos videos. Ok. Vamos a leer Reina Valera y ya bueno. Vamos a interpretarla de la manera. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Las cosas básicas de la fe. Y creo que aquí lo va a mencionar. ¿Qué es los rudimentos de Cristo? Las cosas más fundamentales de la doctrina de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo que tenemos que estos judíos cristianos, tenían que seguir creciendo en la fe. No se podían quedar estancados en el mismo lugar, tenían que ir avanzando en su crecimiento espiritual. Es como el que llega a la iglesia y pasa 20 años en la iglesia y no tiene ningún ministerio y no le sirve al Señor y no ha sido 20 años un calientabanca. Hermanos, tenemos que ir creciendo en la fe, madurando en la fe hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto. Hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto. Hasta alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, la plenitud del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Amén, como dice la Escritura. Parafraseando un poco el texto bíblico. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por lo tanto, dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos madurando, vamos creciendo, vamos conociendo más a Dios, vamos en una mayor comunión con su Espíritu, vamos adelante, vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso, porque ¿qué pasa con ellos? Que habían retrocedido, porque Pablo les dice, ustedes han vuelto a ser débiles en la fe. Y Pablo le dice, no, pero es que ustedes no se pueden quedar estancados ahí. Ustedes no se pueden quedar estancados en las cosas básicas de la fe, de las enseñanzas de Cristo. Vamos a la perfección, vamos a la madurez, vamos al conocimiento del Hijo de Dios, vamos. No se me queden ahí, porque por eso es que están como están. Por eso es que la tribulación ha venido, la prueba ha venido y ustedes no me la están sabiendo afrontar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos vamos a quedar ahí, vamos para adelante, hermano. No nos quedemos ahí.
No nos conformemos con lo que ya conocemos. Vamos a clamar más a Dios, a orar más a Dios, a suplicar más a Dios, para que sea Él dándonos más conocimiento en tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu obrando más y más en nosotros, para que quedamos fuertes en la fe y no seamos debiluchos, que estemos expuestos a este tipo de cosas o a este tipo de situación que están expuestos o que estuvieron expuestos los hermanos de la carta a los hebreos, amén, cuyo escritor lo que quiere hacer es animar. No, usted no se puede quedar ahí. Vamos a la perfección, vamos adelante, vamos madurando espiritualmente, vamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta alcanzar la plenitud de varón perfecto. Vamos, hermano. No se me quede ahí, porque por eso es que no saben cómo está Pablo. Por eso es que están como están ahorita. Pero vamos adelante, hermano. No echando otra vez fundamentos del arrepentimiento, de la muerta, de la fe en Dios. O sea, no hablando siempre de lo mismo, de que las obras, que cuando éramos, que las obras que nosotros queríamos, que nos salvaban, que las obras que nosotros queríamos, que no las estábamos comiendo, que el diezmar, que el ayunar, que nos dábamos golpe de pecho, y que le dábamos a los pobres. Estas son obras muertas. De obras muertas. Esas son obras muertas, hermano. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Claro, y de obras muertas, ¿por qué? Porque, claro, que yo me tengo que arrepentir, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo hice lo otro. No, que yo me voy a ganar el cielo, porque yo hacía cosas buenas, yo le daba al pobre y tal y cual. Ya eso es para los niños espirituales, eso es para la gente que va comenzando. Déle ese conocimiento a los que van empezando en la fe. Ustedes no tienen por qué estar todavía con estas cuestiones del arrepentimiento de obras muertas. Sí, que yo me arrepentí de lo que hice, que maté un tipo, que maté un perro, que le fui infiel a mi esposa, que tal. No, ya eso es parte del pasado, ya eso nosotros lo sabemos, tenemos el conocimiento, pero no podemos quedar estancados en lo mismo, hermano, una y otra vez. No podemos, esa no es la única doctrina que nosotros tenemos que aprender en el cristianismo. Ya tú la sabes, ya ustedes, hermanos hebreos, la saben. Bueno, ya la saben, no sigan, no sigan haciendo énfasis en ella. Vamos adelante, vamos a la madurez de la fe en Dios, fíjense bien, de la fe en Dios. Sí, que hay que tener fe en Dios para la salvación y tal y cual. Sí, eso está muy bien, dice Pablo, sí, la salvación por fe en Cristo, pero ya ustedes, eso no tendrían ni por qué, comentarlo entre ustedes, ya ustedes deberían estar claros en eso. No pasen todo su tiempo hablando del mismo tema, de la misma doctrina, que nos arrepentimos de la alma muerta cuando tenemos fe en Dios, porque esas cosas son para los niños espirituales, para los que no están maduros y han ejercitado sus sentidos del bien y el mal. Amén. Claro, obviamente hay personas, hermanos, en las redes sociales, hay muchas personas que necesitan urgentemente la leche espiritual no adulterada. En estos días salió una persona, una señora,
diciendo que el sacrificio de Cristo Jesús, que Cristo Jesús no había pagado nada con su sacrificio. Entonces, eso, hermano, eso es leche espiritual. Eso demuestra que esa persona, esa señora, es una inmadura espiritual, que no sabe nada de la fe, y que por supuesto, al igual que los hermanos en hebreos cristianos, que Pablo le está transmitiendo esta carta, no se le puede explicar nada más profundo, porque obviamente, si yo no sé esto, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, ¿cómo yo voy a querer meterme en el libro de Apocalipsis, por ejemplo? ¿Cómo yo voy a querer? Dios, dame más conocimiento de tu palabra, mi Dios, revélame nuevas cosas. ¿Cómo yo voy a hacer eso si ni siquiera lo básico lo domino? Como esta señora que salió diciendo esa blasfemia, que Cristo no había pagado nada. Eso demuestra inmadurez espiritual, debilidad espiritual, desconocimiento total de la Escritura. Eso demuestra que no conoce ni lo básico ni lo más mínimo de cristianismo. Y ella se denomina apologeta. Es católica romana, por cierto. Entonces, de esa misma manera están estos hebreos a los que Pablo le está comunicando el mensaje. Miren, no se le pongan y que hablar sobre el arrepentimiento de la muerta y la fe en Cristo. Eso está bien, eso es correcto, eso tienen que tenerlo bien entendido y claro ustedes ya, porque ustedes son viejos en la fe. Pero no se me queden destacados ahí, no se me queden destacados. Vamos, prosigamos, dice Pablo, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Toda esta doctrina, Pablo la considera como los rudimentos de la fe, como cosas básicas que todo cristiano verdadero debe tener, verdadero y maduro, debe tener bien aprendida. O sea, Pablo ve ilógico que un cristiano de 5 o 6 años en la fe no esté bien claro en cada una de estas doctrinas. A estos hebreos cristianos, ¿verdad? A estos santos que son del pueblo hebreo, Pablo le dice que ellos se han vuelto débiles en la fe, han vuelto a ser, dice, en vez de proseguir, han vuelto a ser débiles en la fe. Y a lo mejor lo que estaba pasando allí, hermano, es que ellos estaban haciendo énfasis en estas doctrinas que Pablo llama los rudimentos de la fe, que son los fundamentos del cristianismo, y no habían avanzado, y no habían proseguido, y no habían madurado, y no habían aprendido más allá de ellas. Y Pablo dice, hey, ustedes ya no están para estar con esta doctrina, vamos adelante, vamos a perfeccionarnos, vamos a madurar, vamos a progresar en la fe. No puede ser que tienen 5 años en la fe y todavía hablan entre ustedes de lo mismo, de cosas que ya ustedes deben tener pleno conocimiento de cada una de estas doctrinas. Pero ustedes se han quedado allí, se han estancado allí, no han superado esta doctrina. Por ende estaban flacuchando espiritualmente, por ende eran niños en la fe y por esa razón ellos no estaban afrontando bien los desafíos que ellos estaban viviendo. No estaban luchando bien las batallas que tenían por delante. ¿Por qué? Porque no habían madurado, no habían proseguido, no habían avanzado, no habían crecido espiritualmente. Tal vez ellos se enfrascaron, se quedaron en este conocimiento de esta doctrina. No, que nos arrepentimos, Cristo nos salvó, tenemos fe en Cristo, pero sí, pero no avanzaron más allá. Claro que, como digo, es muy importante esta doctrina.
si uno las aprende bien y uno se fundamenta bien en ellas, nadie lo mueve. Pero por lo que da a entender Pablo aquí, eso ni siquiera ellos lo estaban haciendo correctamente. O sea, ellos no habían llegado al pleno conocimiento de esta doctrina, por ende su fe era muy débil. Si el fundamento es débil, todo el edificio se va a caer. Entonces ellos no dominaban bien esta doctrina. Por ende, obviamente tampoco podían proseguir a otras más pesadas, como dice Pablo. Yo tengo mucho que decir, pero que ustedes, yo sé, hermano, que ustedes no van a saber entender, no van a poder entender. Ustedes necesitan otra vez redundar en esta cosa. ¿Por qué? Porque no la saben bien. Amén. Pero esto pasa por esto. Por no haber avanzado, por haberse quedado en lo básico, en lo fundamental. Lo fundamental es bueno y gloria a Dios por las doctrinas, por los fundamentos cristianos, pero hay que seguir avanzando, hay que pedirle a Dios más, no nos podemos quedar allí. Amén. Toda esta imposición de manos, la de muerte y el juicio eterno, todo eso Pablo lo ve como básico masivo. Es decir, Pablo dice, todo cristiano, todo ungido de Dios, todo hijo de Dios, tiene que tener esta doctrina dominada. Pero no es que va a vivir aprendiendo eso una y otra vez. Por Dios, si ya yo se las expliqué, si ustedes lo han aprendido, ¿por qué siguen con esa doctrina? ¿Por qué no han proseguido? ¿Por qué no se han perfeccionado? ¿Por qué no han madurado? ¿Por qué no pueden y no están aptos todavía para comer comida sólida? Yo no entiendo qué les pasó a ustedes. Se quedaron en el aparato. Se me quedaron. Pablo dice, ustedes deberían ser maestros. Y yo tengo la necesidad de explicarles esta cosa. No puede ser, dice Pablo. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Pablo dice, bueno, los fundamentos son necesarios. Y es bueno explicarlo, pero esto vamos a hacer si Dios lo permite. Pero lo importante es que ustedes prosigan a más adelante. Lo importante es que ustedes crezcan, que no se me estanquen en lo mismo. No, que yo me arrepentí, no, que yo tuve fe en Cristo, no, que yo me bauticé en el río Jordán, no, que el apóstol fulanito me impuso las manos, no, que Cristo resucitó primero de los muertos, no, que Cristo va a venir a jugar a vivo a los muertos. Pablo dice, sí, todo eso está bien. Y si Dios me lo permite, se lo voy a explicar a ustedes. Pero yo lo que quiero es que ustedes sean maduros espirituales. Si yo quiero que una persona avance, que una persona crezca, no puede estar todo el tiempo explicándole lo mismo una y otra vez, lo mismo una y otra vez, lo mismo y una y otra vez, porque esa persona se va a pasmar espiritualmente, no va a crecer y no va a prosperar su vida espiritual. Eso era lo que le pasaba a los hermanos hebreos y por eso es que no estaban aguantando la pela como un buen soldado de Cristo. ¿Amén? Vamos entonces, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el Dios celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo en sí mismo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del Dios venidero? Vamos a ver. Versículo 4.
Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron de lo celestial. Aquí está hablando, Pablo dice que hay una imposibilidad, de que aquellos que, vamos a ver, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de lo celestial. ¿Quiénes son los iluminados que gustaron de lo celestial? Bueno, aquellos que van, un ejemplo, aquellos que van a la iglesia, aquellos que han dicho que tienen fe en Cristo, aquellos que han gustado de la palabra de Dios, que la han creído, ¿verdad? Pablo dice que ese tipo de personas que entendieron que Cristo es su Salvador y que fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Cómo fueron participantes del Espíritu Santo? Bueno, ellos estaban en la congregación, ellos vieron milagros, ellos vieron señales, ellos vieron conversiones, vieron el poder del Espíritu Santo obrar, ellos vieron la obra del Espíritu Santo en personas. Amén. Dice, fueron iluminados y gustaron de lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez de lo malo para el arrepentimiento. Fíjense bien. Pablo dice, miren muchachos, si ustedes tengan cuidado, porque si ustedes gustaron del poder de Dios, si Dios los iluminó a ustedes, y ustedes gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que puedan volver a ser renovados. Pablo les está advirtiendo que Pablo les está diciendo, un verdadero hijo de Dios no puede caer en esto, porque es imposible que caiga, que retroceda, que se vuelva a la religión que estaba, porque recordemos que ellos querían volver a ser judíos normales, ellos querían negar a Cristo. Eso es lo que ellos estaban pensando, eso es lo que en el contexto Pablo les intenta advertir que no pueden hacer si son verdaderos hijos de Dios. Y ya vamos a ver que Pablo está hablando aquí. Pablo no está hablando, Pablo les está hablando a ellos aquí, ¿verdad? a los hebreos que tenían Cristo. Pablo les está explicando esto. Pero no, o sea, quiero que me entiendan porque mucha gente usa este pasaje para decir que ciertamente la salvación se pierde. Pero vamos a ver que Pablo les está enseñando a ellos, a los hebreos, que esto le pasa, que sí, que hay gente que va a gustar del poder de Dios, que va a gustar del don celestial y va a apostatar. Pero él le va a decir a ellos, a los hebreos, pero ustedes son diferentes. Él le va a decir ahora, vamos a ver cómo Pablo le dice, pero ustedes, pero nosotros, pero con nosotros va a pasar algo diferente. Amén. Pablo les advierte las consecuencias que le podía llegar a pasar a un hijo de Dios, a uno que ha gustado de lo celestial, a uno que tal. Pablo le dice, bueno, si este cae, es imposible que se vuelva a levantar. Pablo le está mostrando el peor escenario. Pablo le está diciendo, sí, en la iglesia va a haber gente que se van a estar gozando, que van a hablar en lengua y tal y cual. Y si es posible, en un mes ya no lo ven más.
Pablo le va a decir así. Pero Pablo después va a decir, pero ustedes son diferentes. Veamos qué continúa diciendo Pablo. Y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a Cristo para sí mismo, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Aquí está, eso no se puede, o sea, es imposible, fíjense bien, es imposible que alguien que haya hecho toda esa cosa que dijo Pablo, que haya gustado de los poderes del siglo venidero, que haya sido iluminado por el Espíritu Santo, que haya gustado del don celestial y que sea participante del Espíritu Santo y que también haya gustado de la palabra de Dios y el siglo venidero, es imposible que Dios lo pueda volver a levantar. ¿Por qué? Porque tendría Dios que volver a crucificar a su Hijo amado por esa sola persona. Tendría Dios que volver a crucificar a su Cordero, a su unigénito Hijo, para salvar nuevamente a esa persona y exponer otra vez a Cristo al vituperio, a la burla, a la vergüenza de la cruz. Por ende, eso es imposible, amén. Pero esto Pablo lo está explicando a ellos. Pero vamos a ver que Pablo después dice que para ellos hay algo mejor. Por eso vamos a llegar hasta el versículo 10 para explicar esto. Fíjense bien. Entonces Pablo da un ejemplo aquí, porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es lavada. Dice Pablo, hay un tipo de tierra que cuando la lluvia cae en ella, ¿verdad? Y se trabaja, esa tierra da fruto. Esos son quienes, en los que mora el Espíritu Santo, en los que Dios ha trabajado, en los que Dios ha obrado, y cuando obviamente nosotros damos fruto, nosotros damos tierra fructífera. Pero hay otros, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. En la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña. Hay gente que dan frutos y hay gente que pasa 20 años y no da ningún fruto. Entonces la gente que pasa 20 años y no da ningún fruto se tiene que revisar. Entonces hay gente que pasa 5 años en la iglesia y de repente no lo ven más. Se va al mundo. ¿Qué pasó si los dos recibieron lo mismo? Los dos fueron iluminados por la palabra. Los dos gustaron de don de Dios. Los dos gustaron de los poderes del siglo celestiales. ¿Qué pasó? Que uno era buena tierra, que en uno Dios obró con poder y gloria. Y este dio fruto, y el que era mala tierra, estéril, Dios no obró de la misma forma. Y uno dio espino y el otro dio buenos frutos. Amén. Pablo dice, esto podía pasar, o sea, esto puede pasar. Bueno, Pablo utiliza la palabra imposible. Es imposible que alguien que verdaderamente sea hijo de Dios y haya gustado de don celestial y de los poderes del siglo venidero, es imposible que decaiga. Porque luego no se puede devolver. O sea, el que decae no puede volver atrás. Es imposible que vuelva a ser perdonado. ¿Verdad? Vamos a llegar hasta el versículo 10, hermano. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, fíjense bien. Aquí en este versículo está el bendito pero. El bendito pero que nos
da a entender que Pablo no estaba hablando de estos hebreos que creían en Cristo, no. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, esto le puede pasar a otra gente. Es como si Pablo le dijera a ellos: yo le acabo de decir todas estas cosas, que es imposible, que se puedan volver a levantar, que puedan volver a crucificar. Sí, yo le acabo de decir todo esto, pero esto a ustedes no les va a pasar. Pero esto a ustedes no les va a acontecer. Porque, ¿qué dice Pablo? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, fíjense cómo se refiere Pablo a los hermanos, a los hebreos cristianos. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así. Fíjense bien. Fíjense bien, Pablo le dice: yo le di este ejemplo que le acabo de dar, que gustó de los de Dios y gustó de la buena palabra y fue iluminado. Yo sé que yo le acabo de decir todas estas cosas y que es imposible que esa persona sea restaurada. Pero Pablo dice: pero en cuanto a vosotros, fíjense cómo hace la separación. Esto le va a pasar a otra gente. Esto le puede pasar a otra persona. Esto va a poder pasar muchas veces. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, en cuanto a ti y a mí, verdaderos hijos de Dios por la fe que es en ti, en cuanto a ti y a mí, verdaderos hijos de Dios por la fe que es en Cristo, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjense bien. Vamos a leer un momentico el mismo versículo en Reina Valera o en DHH, que me ha gustado mucho la traducción de DHH. Bueno, yo aprendí con una traducción, con una Biblia de DHH. Dios alabe. Amén. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que usted se encuentra en el primer caso. ¡Gloria a Dios! Fíjense lo bonito que lo dice DHH, pero aunque hablamos así, está así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en el camino a la salvación. ¿Cuál es el primer caso? Son como la tierra que bebe la lluvia, que cae la abundancia sobre ella. Así es una cosecha útil a los que trabajan reciben bendición de Dios. Este es el primer caso. La tierra que recibe la lluvia y da fruto. Este es el primer caso. Y Pablo, y el escritor de Hebreo, perdón, le dice a ellos: pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en el camino que es para salvación. Gloria al Dios viviente. Amén. Se fijan, aparentemente, cuando leemos hasta el versículo 8, podemos pensar que se puede perder la salvación, porque nos dicen: bueno, lo que gustaron el don de Dios, y fueron iluminados, y también probaron el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo, fueron participantes del Espíritu Santo, quiero decir, y decayeron. Es imposible que puedan ser renovados para la salvación. Entonces ahí ya mucha gente se le para los pelos y dice: no, es que la salvación se pierde.
no, es que la salvación se pierde y tal, y no, se puede perder la salvación. No, Pablo no está diciendo eso para que ellos teman y ay, no vamos a perder la salvación, no vamos a estar. Pablo se lo está explicando. Pablo le está diciendo, pero Pablo en el versículo 9 le dice, pero aunque hablamos así, es decir, aunque yo le puse este ejemplo de una persona que ha hecho esto, y que si se vuelve para estar imposible de ser, que vuelva a ser rescatada, aunque yo les hablé de esto, ¿verdad? Aunque yo les hablo de esto, y les hablo de esta manera, yo sé que ustedes son diferentes. Yo sé que ustedes se encuentran en el primer grupo. Es decir, en camino a la salvación. Se fijan como no es. Vuelvo y repito, aquí no dice que la salvación se pierde. Hay que leer bien el texto, porque este pero en el versículo 9 es sumamente importante. Pablo está dando un hipotético caso en los versículos 4 al 8. Yo diría que 4 al 7. Pablo está hablando de que un hipotético caso que eso llegara a pasar. Que alguno que hubiera experimentado todo eso cayera. Es imposible que él fuera restaurado. Pero eso yo que ahora que lo estoy leyendo, eso es un hipotético caso. Un hipotético caso. ¿Ok? Pablo no es que le esté diciendo, no, usted se va a perder, porque usted... No, Pablo no le está diciendo eso a los hermanos hebreos. Eso es un hipotético caso que Pablo está poniendo sobre la mesa para que ellos vean. Porque ellos dicen que es imposible que sea restaurado. Que es imposible. Pero eso es un hipotético caso que Pablo pone ahí. Pero Pablo sabe que eso no le va a pasar a ellos. A los hebreos a los que él está dando a conocer esto por esta carta. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice, pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, camino a la salvación. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejarlo por hoy aquí. Porque ya creo que ya voy sobre el tiempo y no quiero alargar mucho más el video. Mañana sí voy a tratar de hacerlo más temprano para hacer un resumen de lo que dije ayer, porque me interesa aclarar esto si fue que no me entendieron bien, si fue que me enredé mucho explicando, o bueno, ustedes saben que a veces redundo mucho, pero como siempre les digo, la bendición está en la repetición. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Yahvé de los ejércitos me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes. Ponga su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.